Y nada más ni nada menos que está con nosotros Guillermo Gómez Archila, terapeuta emocional, coach, que siempre nos ha gustado su filosofía, o hablo por mí, porque en realidad hoy por hoy recibimos tanta información. Antes los comentarios venían de las vecinas, de la reunión familiar, ahora ya nos llega por redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter, películas que nos están hablando cómo es que es la educación hoy en día y uno ya no sabe ni qué hacer. Así que, doctor, bienvenido. Listo, Laurita, buenos días para ti, para Damaris, para todos los televidentes. Un tema muy bonito, el tema de la crianza, cómo eran las familias de antes, cómo son las familias de ahora. Y hay una premisa fundamental, que nosotros los seres humanos somos expertos en criar hijos ajenos. Ah, sí. En esa me declaro supremamente profesional. Claro que sí. Y para los que tampoco lo tienen, y dar el consejo también. Por supuesto. Y ahora como muchas mujeres ya no les gustan los perritos de 2 patas, ahora entonces tienen perritos de 4 patas, que dicen que son más fieles. No sé si será cierto. Que es otro modelo de crianza. Es otro, tema. Es otro modelo de crianza. Precisamente, Laurita, este era el modelo de familia de antes y hoy día, pues dicen los que saben, los expertos, que digamos una señora con un gatico ya funciona como familia. En mi caso particular, defiendo a ultranza la familia de antes, la familia que me correspondió a mí, la familia de papá, mamá, abuelo, presencia y autoridad. Que a esa es la que nos vamos a enfocar hoy. Perfectamente. Entonces, hay ciertas situaciones que se presentan en diferentes etapas de la vida, que muchas dicen que es que de ahí viene el reflejo de lo que es cuando ya son jóvenes o adultos. Vamos a analizarlos a ver qué tal cierto puede llegar a ser. Así que nos vamos a nuestra dinámica de colores para ir hablándola con el doctor Guillermo Gómez Archila. Perfecto. A ver, nos vamos con la primera. ¿Qué tal el rojo? Dice la situación. Se encuentra en un lugar público y su hijo le hace una pataleta. Por ejemplo, Damaris, a ti o lo que recuerdes de que tu mamá te decía, ¿qué sucedía en ese momento con la pataleta? Pudo haber 2 opciones. La primera, el pellizco y uno de una vez se le acaba la pataleta. Ajá. O el segundo, en la casa arreglamos. Exacto. En la casa arreglamos y uno ya se le quitaba a uno todo porque sabía que en la casa arreglábamos. No se sabía cuál era peor, el pellizco de milímetro o en la el ventriluco. En la casa arreglamos. Mira que hace 45, 50 años una pataleta, entonces la mamá sacaba la chancleta, o la correa o el cable de plancha. Ok. Eso era antes. No me ¿sí? tocó esa. Cuando se trabaja estilos de Me tocó padres, la correa de cuero. el estilo de padre autoritario. Ese era el estilo de padre autoritario. Él manda en casa. Él es el roble que se para aquí y se hace lo que yo diga. Mientras vivas bajo este techo, se hace lo que yo hago caso. Eso era antes. ¿Cómo es ahora? Ahora el niño hace pataleta, entonces la mamá, chévere, tiene que complacerlo a él porque qué oso, el niño parece un trompo en el centro comercial dando vueltas. Entonces la mamá, para no pasar ese oso, entonces complace a ese niño. Mira, estamos hablando cómo era antes y cómo es ahora. Lo de antes no todo fue bueno, lo de ahora no todo es bueno. ¿Cuál es la clave aquí en este momento? Buscar ese centro, el justo medio, ¿no? Los abuelos decían, ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Ni tan autoritario ese papá roble de antes, ni la palmera de hoy día, que ese papá que el niño hace lo que quiera, porque es el niño emperadorcito y la niña princesita que están reinando hoy día en casa. Ahí, por ejemplo, a uno le dicen como, déjelo que llore, déjelo que ya se le va a pasar, en algún momento va a parar. Y entonces uno no sabe si o establezco la conversación, o le hablo en un tono fuerte, o le doy sus palmaditas, o de verdad lo dejo llorando solo. ¿Qué es lo que debo hacer hoy en día? Porque si bien todo es maltrato, ¿no? Entonces, si de repente le doy un pellizco a mi hijo en la calle, pues ya termina siendo un maltrato. Entonces, como mamá o como papá, digo, Dios, ¿qué hago entonces con mi hijo? Perfectamente. Ahí vamos al caso de normas, límites y buenos hábitos. Antes, la mamá con una mirada le decía a uno 9 cosas, con una sola mirada. Las últimas 2 eran orina y se acuesta. Ah, sí. ¿Sí? Eso era antes. Entonces ahora es
princesita, mi príncipe, ¿qué quieres tú? O sea, ese papá que se rebajó tanto esa palmera que cae y vuelve y se levanta. Entonces, reiteramos, ni tan fuertes, ni tan rígidos, ni tan autoritarios como antes, ni tan permisivos como hoy día. Cuando se trabaja modelo, estilos de padres, hay un estilo que se recomienda que es el estilo democrático. Yo no estoy de acuerdo con ese estilo democrático. ¿Cuál es el estilo democrático? El ¿Cuál es? papá se pone en delantal y manda al pueblo. Entonces, los 3 niños, entonces el papá le dice, ¿tú qué quieres? Yo quiero pizza, yo quiero perro caliente, yo quiero hamburguesa. Entonces, el papá tiene que complacerlos a todos. Ese estilo no sirve. Yo tampoco estoy de acuerdo. Ese Digo, estilo- ese en estilo la no casa sirve. comemos todo lo mismo, punto, porque si no terminamos acostumbrando a los niños cuando ya sean grandes, y que tengo ejemplos de algunas primas que ya pues tienen 18, 19 años y es, yo no como eso. No, es que eso es lo que hay, punto. Perfectamente, Damaris. Entonces, ¿cómo era antes? ¿Qué hay de almuerzo? Lentejas. Mamá, yo no quiero lentejas, déjelas ahí. Ajá. Y a la comida que le daban a ese niño, a ese chico, a esa Lentejas. muchacha, lentejas calentadas. Se lo hice ayer a Julieta, Entonces, se lo hice. a Julieta. Bueno, Ah. entonces la mamá de hoy le dice, princesa, ¿tú qué quieres almorzar? ¿Será que la princesa le dice, mami, yo quiero sopa de brócoli? No. Entonces no es, la mamá tiene autoridad. Mamá, papá con autoridad. La autoridad no queda en el vacío, en el aire. Si tú no mandas a tu hijo te manda a ti. Exacto. Bueno, conocer sí los gustos de los hijos, ¿no? Porque obviamente, pues es ahí el amor, la crianza con amor y demás, pero sí, no ser tan complacientes. A mí me tocó ayer y me dijo, es que no quiero la pasta blanca, quiero la pasta amarilla. Y yo, es la que hay. ¿Se la come o se la come? Entonces me dijo, Exactamente. ¿pero me acompañas? Y yo, claro, te acompaño a comer, eso sí, pero te comes esa. No hay negociación ahí posible. Pero vámonos con la segunda situación, así que descubrimos el círculo azul. Su hija llega tarde a la casa porque dice que estaba con unos amigos y sin pedir permiso. Y el mínimo estaba con el novio. Bueno, aquí lo trabajamos hace poquitico trabajamos Sí. aquí el tema de cómo colocar límites en la adolescencia. Sí. Muy bonita, aquí Damaris y Ángelo eran los gomelos que llegaban tarde y entonces la mamá le decía, a la próxima no vas, así de fácil. Yo mando Y no acá. iba. Y no iba. Entonces, ¿con quién está? Avise dónde va a estar, ¿te acuerdas? Antes no había celular. Hoy Entonces ya hay cómo. Hoy ya hay cómo, pero entonces lo que hablamos ese día. Entonces la niña apaga el celular y queda desconectada. Entonces, si la niña no cumplió la hora de llegada para la próxima salida, no tiene permiso, así de fácil. Y son las reglas. Yo creo que nos cuesta como adultos hoy o como padres mantener las reglas de nuestros hijos, porque sentimos que sí, somos fuertes en las reglas, entonces no los queremos, estamos siendo demasiado rigurosos con ellos y no, las reglas de verdad nos enseñan a respetar hay la que- autoridad, que es lo que nos Hay está que faltando a muchos cumplirse, jóvenes. Claro, y entonces empiezan a comparar, mami, ¿por qué a María Juliana sí la dejan ir? Es que yo no soy la mamá de María Juliana, soy la mamá tuya. Y como decía mi madre, algún día lo agradecerás. Eso es muy cierto, eso cierto. es cierto porque yo también tengo buenos resultados en eso y hay que obedecer las cosas en la casa. Vámonos de hecho con la tercera situación, la del color verde, a ver, la descubrimos. Y dice, evidencia que su hijo bajó sus calificaciones y más hoy que están en redes sociales, videojuegos, películas, lo uno y lo otro, ya como que no les presta tanto atención al estudio. Claro, hay mucho agente distractor. Hace 45, 50 años, cuando era la libreta de calificaciones, el papá le decía a uno, hijo, ¿qué son esas notas? Ahora, ¿cómo cambió la ecuación? La mamá va y le dice a la profesora, ¿Qué son ¿qué esas notas? Mire cómo se cambió la ecuación. Voy a cambiarle al Entonces, colegio, porque sí. eso debe ser el colegio. El colegio es el culpable, vamos, y le metemos candela al colegio. Entonces, La ¿qué pasa? profesora se la tiene montada a mi hija. Es que la tiene entre ojos. Sí. Entonces, claro, entonces una niña, ¿cómo va a respetar a la profesora si ella se da cuenta que la propia mamá no la está respetando? Es muy cierto, creo que, y volvemos al punto anterior, respetar la autoridad. Si mi hija no respeta a mamá y a papá, o si mis hijos no son capaces de respetarme a mí como autoridad que soy sus papás, mucho menos van a respetar a los demás porque no representan nada para ellos. Por supuesto. Pero ahora, ¿cómo se debe abordar este tema? Porque yo le estaba mencionando extra cámaras que se vieran una película este fin de semana, se llama Guía para una familia perfecta, y salía precisamente que la joven comenzaba a bajar las calificaciones como tal,
Y se evidenciaba, era un papá que le estaba exigiendo, debes ser la mejor en matemáticas, debes jugar hockey, debes tocar un instrumento y acá quiero que entres a esta universidad. Y ella comienza a tener un estrés que el papá no veía en su afán de decir, es que mi hija debe ser la mejor en todo. Y ella empezó a sentir una depresión y se refugia de hecho en sustancias psicoactivas porque quería como alejarse o relajarse de todo lo que estaban esperando los papás de ella. Entonces normalmente a veces también decimos es que el adolescente se está portando mal, pero a veces no sabemos qué es lo que también estamos haciendo en casa que se puede ver reflejado en su comportamiento. No tenía tiempo para ella, entonces era danzas, coros, gimnasia, toda la agenda copada. ¿Y cuándo va a ser esta chica adolescente? Sí, exacto, Pues, listo. ¿cuándo va a ser niña? Entonces, es decir, los extremos son viciosos. O sea, ni tan exigente que tiene que ser perfecta esa niña, ni tampoco, haga lo que quiera, que repite el año si quiere, no pasa nada. No. Aquí entra también el ejemplo, porque muchos de estos psicólogos, ¿verdad?, que hoy tienen, digamos que otros estilos de crianza y que los practican y hablan de ellos es, bueno, bajas tus calificaciones, pues ya no tienes ciertos premios o ciertas, digamos que preferencias entre las cosas que te gustan. Que si le gusta el celular, pues hombre, hasta que no mejores tus calificaciones, pues no vuelves a tener tu celular o tu Play o tu tablet o las salidas con los amigos. Eso sigue funcionando. Por supuesto. Entonces me acuerdo un día cuando le dije a mi hijo que por qué había perdido una materia. Me dijo, papá, la materia no se pierde, la materia se transforma. Entonces le dije, sí, transfórmala, hay que transformarlo en buenas notas. Sí. Entonces, es cierto. Digamos, cuando el chico va al colegio, no exigirle tanto, no estar sobre ellos, o sea, darle la confianza. Hijo, confío en ti, listo. Papá, me fue mal, en mi caso particular con mi hijo en la universidad, papá, este semestre me fue mal. Listo, hijo, yo confío en ti, tú tienes capacidades, va para adelante. Entonces, importante, a propósito de mi hijo. ¿Qué fue lo que le pasó? Ya para la próxima, ¿por qué te fue mal? Ya para la próxima, espero que ya yo no vengo, ya viene mi hijo, tiene 22 años, Laura lo conoce, sí. Miguel Alejandro ya termina trabajo social en la UIS, está haciendo práctica ya, está trabajando temas de familia, entonces espero que la próxima ya no esté aquí yo con mi metodología arcaica, sino con la nueva. Claro, de hecho tengo una anécdota con mi hijo, hace como un año me dijo, papá, yo vi un video tuyo en redes sociales, una señora lo subió, donde tú hablas que tú agradeces la chancleta y la correa que te dieron. Papá, tú estás promoviendo el maltrato. Le dije, no, Miguel, como dicen por ahí algunos políticos, me sacaron de contexto. Entonces, Miguel, ¿sabes qué pasó? Que es que yo agradezco que mi mamá con una chancleta atrás, con la mano atrás, con una chancleta nos sacó adelante. Prefiero esa mamá de antes a esa mamá de ahora que le vale lo que la niña haga. Pues la defiende ante todo el mundo. Y yo quiero, para complementar, una cosa era mamá, la de antes, que no tenía el conocimiento de cómo podía llegar a ser. Hoy las mamás pues ya saben lo que ha pasado o saben el pasado, sí. Tienen el presente y tienen esa sabiduría de lo que pueden hacer para que las cosas sean mejores. Entonces yo también prefiero a una mamá que no sabía cómo, pero que en medio de su ignorancia, sin haber estudiado y demás, sí. Pues lo que quiso fue darle lo mejor a sus hijos. Por supuesto, los papás nos daban a nosotros de lo que ellos tenían. Uno no puede defender lo que no aman y amar lo que no conoce. Ellos nos daban a nosotros lo que ellos tenían. Eso era lo del momento. Pero ahora viene la nueva política, que es la disciplina con amor. Disciplina con amor. Pero disciplina con amor no es sinónimo de permisividad. Eso, me gusta esa diferencia que estamos marcando el día de hoy. Vámonos con la siguiente situación. A ver de qué nos habla. A ver, color amarillo dice... No le gustan ciertas amistades de su hijo. ¿Y ahí qué? Porque es que ahora los adolescentes defienden a capa y espada, pero claro, ellos son los que le pueden estar alcahueteando, entonces para ellos es bueno, para los papás es mal. Decía mi abuelo una frase muy linda, lo prohibido es lo apetecido. Sí. Tú quieres que tu hijo lea un libro, dile, hijo, este libro tú no lo puedes leer, te queda prohibido. Esa noche va y lo devora a ver por qué fue que le prohibió. Entonces, las amistades. Sí, la frase de antaño, dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos anda, aullar aprende. Las amistades de tu hijo, porque puede hacer que tu hijo también sea la mala amistad del compañero aquel. Hay que mirarlo. Pero es que uno que hace... De repente, porque puede que descubra que entre los amiguitos uno consume sustancias psicoactivas, se hace tatuajes, se hace piercing, se pinta el pelo. Para otros papás pueden decir libre expresión, la personalidad. Para mí no, pero no quiero sonar como que le voy a imponer algo a mi hija,
ni la voy a condicionar, sino que simplemente decirle como, ten cuidado, no quiero que caigas en esto, ¿no? Porque también ahí él le quiere salir de fiesta, porque es que los amigos es lidiar también con los problemas de todas las familias. Por supuesto. Laurita, hay un fenómeno hoy día, por ejemplo, mi hijo me decía precisamente, me decía, papá, ¿tú consideras que una persona con un tatuaje vale menos que una persona sin tatuaje? Le dije, Miguel, lo que pasa es que desde mi punto de vista conservador hay una frase que dice, como te ven, te tratan. ¿Sí? Tatuaje por aquí, tatuaje por allá. Es decir, uno se crió en una época en la cual el tatuaje era para bajo mundo. ¿Sí? Entonces, como yo le digo a mi hijo, hoy día, por ejemplo, tú vas a buscar trabajo en una empresa y de pronto no te, digamos, no te dicen por qué no te eligieron. Pero si esa persona es conservadora como yo, te va a rechazar por el tatuaje. Claro, hasta que hoy en día yo creo que al contrario, pienso que están dando como están tratando de ver más la esencia, la preparación antes de la apariencia. Sí, eso me dice. No quiere decir que ahora esté diciendo que pueden hacer una entrevista de trabajo con los pantalones rotos y camisillas, ¿no? Porque para cada situación o cada espacio hay su regla, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Como te ven, te tratan. Yo sí le digo a mi hijo, como te ven, te tratan. Ve arregladito. Ah, que tiene el cabello largo. Ah, bueno, pues arréglatelo. Es decir, no hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. Así de fácil. Muy bien, bueno. Y cerramos entonces, vamos cerrando nuestra charla de Escuela para Padres y vámonos con esta siguiente. Su hijo le menciona que se siente triste y que tiene problemas de depresión. Y yo siento que esto es ahora mucho más marcado porque si pensamos en nosotros, tal vez no sentíamos estos espacios de depresión, sino que aprendimos a vivir todas las etapas del camino y siento que cuando uno vive todas las etapas del camino, pues no está tan propenso a este tipo de situaciones. Claro, eso se dio sobre todo con pandemia, antes de pandemia, después de pandemia. Yo en mis conferencias para padres de familia tenía una teoría, mi hijo me hizo caer en cuenta que así no es. Yo decía, el chico que está con la lectura, con la buena música y con el deporte, nunca va a estar en depresión. Mi hijo me dijo, papá, ¿cómo se te ocurre? La depresión es más, ¿cómo te digo yo? Es más tremenda, o sea, no es que a la ligera, no, una persona con depresión necesita ayuda psicológica de una. Eso no es deportivamente que, ay, no, con un librito o con una buena música o con cualquier cosa salimos de la depresión, no. La depresión es una enfermedad y como tal hay que tratarla. Y que ya estamos como normalizando eso de las idas al psicólogo, porque de verdad que yo recuerdo en el colegio, antes al que enviaban por mal comportamiento y demás, el psicólogo era como, o sea, era la persona a la que acudían, pero los demás estudiantes veían como, de una vez lo tildaban, lo señalaban, quién sabe qué le pasa, era como el raro del colegio, porque debía ir a un psicólogo. Y hoy en día, pues ha cambiado un poco, eso sí busqué un buen psicólogo, pero sí hemos normalizado el hecho de tener que hacer o ir a una consulta. Y que es importante, porque todos lo necesitamos, suframos o no de depresión. Hay cosas que necesitamos hablarla con un especialista, con un profesional. Así que qué bueno que podamos acudir a buenos profesionales en estas ramas. Perfectamente. Bueno, entonces vamos terminando con la frase del día. ¿Cuál es la frase del día? La frase del día es que un hijo, no importa la edad, necesita sentirse amado. Ah, no, que es como ya está grande, entonces ya no amo a mi hijo. No, cualquier edad. Y hay otra cuestión que tenemos en cuenta, que los errores de papá. Papá, mamá, tú no puedes ser el mejor amigo de tu hijo. Cuando te conviertes en el mejor amigo de tu hijo queda huérfano. Hay una relación, claro que sí, de afecto, pero no de amigos, porque los amigos son alcahuetas. Entonces tiene que haber un papá con presencia y autoridad. Hemos dicho aquí, caso cerrado, mejor dicho, con el doctor Guillermo Gómez Archila, a quien le agradecemos que contra viento y marea aquí estuvimos, ¿no? Sí, señora, sí, señora. Por aquí un regalo para los televidentes. Mi cuento, lo que aprendí mientras viajaba. En mi WhatsApp me escriben y yo se los comparto. No traje mi libro, no lo tenía a la mano, mi libro El Poder de Emprender un Proyecto de Vida. Quien esté interesado, me escribe a mi WhatsApp y le envío el cuento y el libro, con mucho gusto.